Bueno, primero cuadremos el tema del parcial. Listo, queda para el próximo martes a esta hora, ¿les parece? Sí, señor. Sí, señor. Vale, profe. No hay ningún problema. Ok, bueno. Entonces vamos a iniciar con la clase de hoy con el tema de parásitos flagelados intestinales, ¿sí? Que se transmiten a través del consumo de agua o alimentos que se encuentren contaminados. Vamos a ver también dentro de este grupo de flagelados, unos que no se transmiten por los alimentos, pero se transmiten por contacto sexual, que son flagelados, y vamos también a ver los ciliados que se transmiten también por el consumo de estos alimentos. Dentro de este primer grupo encontramos un parásito conocido como Giardia lamblia, Giardia intestinal o Giardia duodenal. Es un flagelado, un parásito que tiene 4 flagelos de amplio interés clínico, especialmente en niños, en guarderías, en asilos, en primaria. Es muy frecuente, es un parásito cosmopolita de alta presencia, de interés clínico, ya que hay algunas patologías asociadas a la presencia de este parásito que son muy frecuentes. Es un parásito que está formado, tiene una forma de resistencia conocida como quiste y una forma móvil conocida como trofozoito. Dentro de las características del parásito, pues ustedes pueden ver, tiene una forma como de un globito. La parte dorsal presenta 2 núcleos en el trofozoito y una estructura conocida como asostilo o gancho de anclaje, que es de las primeras estructuras que causan daños patológicos, daños en los tejidos. Y en la parte ventral, en la parte ventral encontramos lo que más genera daño en las microvellosidades intestinales, que es la presencia de este disco adhesivo, disco suctor, que primero se adhiere a las paredes intestinales y al adherirse a esas paredes intestinales dañan esas microvellosidades, entonces generan taponamiento, lo que dificulta la absorción de nutrientes. Y estos 4 pares de flagelos, ¿sí? Que con el movimiento del flagelo pues también afectan y causan daños de interés clínico. Es un parásito que, como les decía, está asociado a muchos problemas. Generalmente a nivel clínico lo asocian a síntomas intestinales, dolores abdominales, cólicos, diarrea, ¿sí? Que generalmente viene con presencia de moco y sangre, ¿sí? Presencia de grasa también en esta materia fecal, viene asociado a trastornos digestivos, el paciente tiene náuseas, tiene dolores abdominales, anorexia, vómitos, afecta el crecimiento del niño, ¿sí? Generalmente en los niños hay afectación en el crecimiento y hay pérdida de nutrientes, ¿sí? Entonces afecta el desarrollo de este niño. Entonces es un parásito con unas características clínicas interesantes, que es muy frecuente. Primero, es muy cosmopolita y es muy frecuente. En nuestra región se consigue fácilmente en las pruebas, en los trabajos que he hecho yo de laboratorio, lo hemos encontrado ampliamente en las muestras de materia fecal. Se consigue bastante Giardia. De estos problemas intestinales y estos trastornos digestivos, también hay unas afectaciones de tipo alérgico,
¿sí? Dicen que Giardia produce urticaria, asma bronquial, afecta la retina, produce gastritis, ¿ya? Entonces hay una serie de afectaciones, aparte de los temas gastrointestinales, asociados a Giardia, a trastornos gastrointestinales, síndrome de malabsorción intestinal, con pérdida de vitamina B12, es uno de los principales problemas que afecta, que presenta Giardias. Entonces esto trae abundantes heces, muy malolientas, grasosas, con presencia de grasas, ya lo había dicho, que trae consigo pérdida de peso y pérdida de crecimiento. Entonces traen una serie de complicaciones que clínicamente pues hace que este parásito tenga tenga mucho interés clínico, porque realmente, y sobre todo en nuestra región, es muy frecuente. El mecanismo de infección es por la ingestión de quistes que están tetranucleados. Los quistes tienen 4 núcleos. Cuando el humano se infecta por el consumo de agua o de alimentos que contengan estas formas quísticas, ¿sí? Que contengan estos quistes tetranucleados. Cuando llegan al intestino delgado, el quiste se abre y de cada quiste aparecen 2 trofozoitos. O sea, por cada quiste que giramos aparecen 2 trofozoitos. Hay un proceso de fisión binaria, ¿sí? Y entonces aparecen dos trofozoitos. Este pedacito, el hombre podemos decir que es uno de los principales huéspedes de este parásito, pero también se ha encontrado en algunos mamíferos el mismo parásito y tiene la misma capacidad de afección en el huésped humano. Como les decía, el hombre se infecta por el consumo del quiste que se encuentre tanto en agua como en alimentos. Es un parásito que pertenece al grupo de los mastigóforos, ¿sí? Que utiliza los flagelos como medio de locomoción y como una estructura para poder alimentarse y poder atrapar el alimento. Tiene la forma trofozoítica, son muy pequeños, 20 micras, realmente son bastante pequeños, con sus 4 pares de flagelos, el axostilo y el disco suctor, que son las estructuras que generan daños patológicos en los tejidos. Y el quiste que es muy resistente, cuando se observan al microscopio, se observan restos vegetales, restos de sus estructuras como los flagelos y el axostilo. Necesita uno tener un ojo clínico muy acostumbrado para poderlos ver en el laboratorio, ¿no? Realmente, aquí está. Esta es una fotografía electrónica que la traigo pues para que ustedes se hagan una idea de cómo es el quiste de Giardia, pero verlo así es bastante completo. Y esta es la fotografía de lo que les comentaba, la parte dorsal y la parte ventral, que ya les había mostrado. Esto es realmente como los vemos al microscopio. Siempre les digo, hay que tener ojo clínico para poder determinar que estamos viendo un quiste de Giardia. Generalmente se pueden observar los 2 núcleos, se pueden observar restos vegetales, pero es un trabajito completo, ¿no? De poderlo ver. Oiga, cuéntenme una cosa, ¿ustedes qué están haciendo en el laboratorio? ¿Con quién lo están viendo? ¿Con Claudia? Adriana, ¿tú estás por ahí? Sí, profe, estamos viendo con Claudia. Cuéntame, Adriana, ¿cómo hacen ustedes el laboratorio? ¿Qué están haciendo? Profe, hemos estado viendo... Angie, casi no te escucho. ¿Aló? Profe, hasta ahorita estamos viendo lo que son generalidades y pues las pruebas que se hacen en el laboratorio, pero como tal no hemos visto mucho.
Solo hemos visto como 2 clases. Imágenes. 2 clases de laboratorio, ¿por qué? No, profe, solo hemos visto teoría. ¿Cómo? Que solo hemos visto teoría. Pero ¿cuántas clases de laboratorio llevan? No prácticas nada más. Pero es que se pierde la señal y no les escucho. ¿Cuántas llevan? Profe, ¿Cuántas solo 2, porque hemos Solo tenido 2. problemas con la profe. Entonces no ¿Por hemos visto qué? las clases completas. Duramos como 2 semanas como para cuadrar el horario y pues solamente hemos podido ver 2. Y ahorita con la semana de parciales, pues. O sea, ¿ustedes también están viendo todas las clases con ella? ¿En una sola hora? ¿En una sola clase? No, profe, vemos laboratorio y virus con la profe Claudia. No, exactamente. Pero ustedes los laboratorios, ¿todo lo ven en una sola clase? Sí, estamos todos en una sola clase a la misma hora. A la misma hora. ¿Qué horario tienen? Lunes a las 4 de la tarde. Lunes a las 4 de la tarde. ¿De 4 a qué ven ustedes el laboratorio? 4 a 6, comenzamos todos. 2 horas, de 4 a 6 los lunes. ¿Y solo han visto 2 clases? Sí, porque la semana pasada solo vimos virus, no alcanzamos a ver laboratorio. No, espere, es que una cosa son virus y otra cosa es laboratorio. Esas son 2 cosas Sí, diferentes. es que la clase de virus a las 2. Entonces, Profe, qué ¿Cómo? pena. Es que, profe, yo soy la monitora. Es que se cuadró que los lunes íbamos a ver de 2 a 4 virus y seguidamente de 4 a 6 laboratorio. Entonces nos quedan ahí pegaditas las. Nos quedan ahí que se cortó. Perdón, profe, que quedan ahí pegaditas. Entonces primero se ve virus y después laboratorio. Ya. Vale. ¿Y no han visto placas? ¿No han visto nada? No, señor, por ahora. Ya. Vale, listo. Ok. Bueno, sigamos. Bueno, como les decía, bueno, esto de conceptos generales, ellas se multiplican por fisión binaria en las paredes del intestino, en la pared del intestino delgado. El trofozoito fácilmente duplica todas sus estructuras, ¿sí? Duplica flagelos, duplica disco suctor y rápidamente duplica la cantidad de parásitos. La Yardias es un parásito que, como le digo, afecta el sistema inmunológico, tiene afectaciones del sistema inmune y también en los últimos años se consulta mucho por el tema de la gastritis. Es uno de los parásitos más frecuentes en pacientes con gastritis. Entonces, no solamente por los problemas intestinales o los problemas de malabsorción intestinal que genera este parásito, sino ya también por los problemas a nivel gástrico, la presencia por gastritis, por la formación de ulceraciones que también pueden generarse por la presencia del parásito, y por las afectaciones del sistema inmune. Entonces tienen un interés bastante importante, porque no solamente, como les digo, no solamente a nivel intestinal y en niños, sino en pacientes adultos también tiene pues, interés clínico. Ya les había explicado las estructuras que contienen, ¿sí? Tiene 2 pares de núcleos, el trofozoito, 4 pares de flagelos, el axostilo y el disco suctor. Bueno, esto es pura. Entonces, como les decía, patológicamente el principal daño que realiza Yardias son las afectaciones al epitelio debido a la abrasión
que hace el disco suctor que les mostré en las paredes intestinales. El disco suctor es una estructura que le permite adherirse a las paredes intestinales. Entonces, en ese roce, uno de los primeros daños es las alteraciones de ese epitelio, lo que va a tener afectaciones a nivel gástrico. De igual forma, los flagelos, el movimiento flagelar, produce daños en esas microvellosidades. El asostilo, ese gancho de anclaje que también les comentaba que le permite también adherirse a las paredes intestinales, va a generar ese tipo de daño en las paredes intestinales. Generalmente la yardiasis pasa así como un tema asintomático, pero se puede complicar un poquito y puede traer las complicaciones que les he estado comentando. Lo que les decía, generalmente los trofozoitos hacen interferencia mecánica, ¿sí? Lo que puede producir algún tipo de inflamación, y lo que les comentaba, deprime el sistema inmunológico, ¿no? Entonces, patológicamente, a nivel de patogenia, pues es esto. Ya a nivel de la clínica, como les decía, puede ser asintomática, pero la característica clínica más importante yo creo que es la diarrea con presencia de moco y sangre, que en un momento puede también confundirnos un poquito como si estuviéramos hablando de una amibiasis o también de una balantidiasis, que tiene una clínica muy parecida. Pero pues en términos generales son asintomáticos. Si la carga parasitaria es muy alta, o si estamos hablando de un paciente con algún tipo de compromiso de su sistema inmune, pues las condiciones inmunológicas cambian, y la agresividad del patógeno se vuelve más virulento, más agresivo, y comienza a generar daño en estas paredes intestinales, ¿sí? Con dolores abdominales, cólicos, diarrea, y lo que les comentaba, los trastornos digestivos, anorexia, náusea, vómito, diarrea, grasas en las disposiciones, pérdida de peso, disminución del crecimiento. Todo este tema es una de las principales afectaciones. Por lo tanto, este parásito es un parásito de interés clínico y de mucho interés en salud pública. Y en nuestras zonas es de mucho interés, o sea, realmente es frecuente hallar la presencia de niños con este parásito. Dentro de otras complicaciones ya un poquito más que se salen un poquito del tema gastrointestinal, pues está los pacientes, puede generar intolerancia a la lactosa, lo que les comentaba, el síndrome de malabsorción intestinal, que es una de las principales complicaciones en este tipo de pacientes, que va a traer consigo una pérdida de peso y disminución en el crecimiento. Lo que les comentaba de la gastritis, colecistitis, también hay una inflamación de la vesícula biliar y del páncreas, las manifestaciones alérgicas, urticaria, asma bronquial, artritis, y ya lo que les comentaba, trastorno en el crecimiento y desarrollo. Y se me olvidaba este pedacito, la presencia de restos de alimentos en la materia fecal, en la diarrea, que puede ser líquida, puede ser acuosa, dependiendo del estado inmunológico del paciente. Entonces, es una enfermedad de interés clínico, de mucho cuidado. El manejo farmacológico es simple, es metronidazol, es un medicamento de control de 250 miligramos, estamos hablando de niños, que no tiene mayores problemas, mayores repercusiones, y es bastante efectivo hasta ahora. Ya les comentaba, es de distribución mundial. Esto de climas cálidos y templados, como les digo, en Pamplona encontré yardia bastante en el trabajo que hicimos. O sea que no solamente en los climas cálidos y templados, en Pamplona encontramos bastante yardia. Y la contaminación está afiliada a mal saneamiento ambiental, ¿no? Porque la contaminación es fecal y
y la presencia de Giardia en el agua quiere decir que hay presencia de restos fecales, ¿no? Entonces, es un tema de mucho cuidado. Bueno. Dentro del otro grupo de parásitos flagelados que también quería comentarles, está este grupo de las tricomonas, tricomonas vaginalis. Son parásitos flagelados, que el tema de contaminación ya no es por consumo de agua ni alimentos, es un tema de transmisión sexual. Es un primo hermano, es un flagelado primo de Giardias. De igual forma que Giardias, tiene 5 pares de flagelos, tiene una estructura conocida también como asostilo, que les comentaba yo, que les permite adherirse a las paredes intestinales. Tiene un gran núcleo y tiene una ciostoma, una boca, a través de la cual, una especie de boca a través de la cual le permite alimentarse. Una característica de este parásito, o dos, es que no tiene forma quística, no hay forma de resistencia, pero la estructura, el trofozoito como tal, está recubierto de una estructura quitinosa que lo hace resistente, a ambientes ácidos, ¿sí? Lo hace resistente a ambientes ácidos, como el pH de la vagina, que es tiene un pH ácido, que no afecta mayormente al trofozoito. Lo hace resistente, se ha encontrado que es resistente hasta por 2 horas a la orina, resistente al semen. Entonces es una estructura que no tiene una forma quística, una forma de quiste, pero el trofozoito como tal es bastante resistente a estas condiciones. Como les decía, es un parásito que la forma infecciosa es la forma infectante, es el trofozoito, y la forma invasiva también es el trofozoito. Se reproduce por fisión binaria, aparece un surco longitudinal, el parásito duplica todas sus estructuras y se forman dos parásitos. Como les decía, es resistente a las condiciones ácidas de la vagina, es resistente al semen, es resistente a la orina. Eso lo hace que sea un parásito que no necesite una forma quística para poder transmitirse o infectar un nuevo huésped. Generalmente la transmisión se hace por contacto sexual, pero como les comentaba cuando comenzamos la clase, el uso de juguetes sexuales, el uso sobre todo en mujeres lesbianas que están masturbándose mutuamente, que se toca la vagina y la una y la otra toca la otra, entonces se pueden estar pasando estos parásitos de un huésped a otro. En las niñas, las madres embarazadas en el momento del parto, si tienen parto natural, pueden infectar también, aunque el porcentaje es bastante bajito, en las recién nacidos pueden infectar pueden infectar la niña y la recién nacida, y pueden producir vaginitis, pero el porcentaje es bastante bajo. Que se me queda. Bueno, entonces dentro de las consideraciones clínicas, pues la tricomonosis vaginal es el nombre de la enfermedad que se produce por este parásito. Es un protozoo flagelado que afecta el tracto genitourinario tanto del hombre como de la mujer, pero casi siempre el hombre pasa asintomático, no genera mayores problemas. El hombre lo que sí es un buen portador del parásito. Para aquellos que no son muy juiciositos y que tienen varias novias y todo este tema, es de los principales problemas en lo que facilita más la transmisión
en este tema, porque casi no se genera sintomatología en los hombres, aunque, no, como le digo, en pacientes asintomáticos se puede generar algún tipo de complicación, pero casi siempre son portadores asintomáticos. Se reproducen las vías urinarias. Un tema, mire, este tricomonas es el parásito, el tricomonas produce mucho flujo vaginal, ¿sí? Entonces, este parásito es el que ha hecho que por la presencia de este parásito, la ropa interior no se pueda medir. Ustedes saben, la ropa interior ni se puede medir, ni en los almacenes ni se puede devolver, ¿ya? Porque en flujo vaginal el parásito puede resistir varias horas, bastante tiempo, creo que hasta casi 2 días, 2 o 3 días. Entonces se puede transmitir a través de la ropa interior. Hay temas de algunos reportes de contagio de personas que se bañaron en piscinas y ese tema, pero yo no sé. O sea, lo he leído en libros, pero no he visto un artículo que me confirme este tema, ¿no? No sé si ustedes lo hayan leído algo, pero yo no he leído este tema. Las principales complicaciones pues es vaginitis, ¿sí? Vaginitis, cervicitis y uretritis como uno de los principales problemas por la presencia de este parásito. Dentro de las complicaciones, especialmente en mujeres embarazadas, esta especie, y lo digo no solamente para tricomonas vaginales en los humanos, sino otras especies que afectan también a muchos animales, producen aborto, ¿sí? Producen aborto y parto prematuro. Entonces, es una de las principales complicaciones que se presentan por la presencia de este parásito. Generalmente, el manejo farmacológico se hace también con metronidazol, pero hay situaciones como que si la persona si la mujer es desasiada, no tiene un aseo constante, si la persona está menstruando, la menstruación es un caldo nutritivo que le fascina mucho al parásito. Entonces en las mujeres que se encuentran menstruando, aumenta mucho la carga del parásito. Esta triconomiasis o trichomonosis produce en las mujeres algo que se conoce como leucorrea, ¿sí? Que es una abundante descarga vaginal que coge un olor interesante, ¿sí? Que se puede volver muy fétida, muy fuerte, ¿ya? Es un líquido de color amarillento verdoso, que es característico de estos pacientes. Bueno, existen otras 2 especies como Trichomonas tenas, que produce también una especie de patología. Es un parásito que se ubica en la boca, ¿sí? Trichomonas tenas, aquí me estoy saltando un poquito, es un parásito de la boca que generalmente es asintomático, no genera mayores problemas. A veces lo asocian a mal aliento, ¿sí? Que hay mal aliento en los pacientes. En pacientes inmunosuprimidos, pues se puede presentar algún tipo de complicación. El parásito puede llegar a los pulmones y producir triconomiosis o tricomonosis pulmonar en pacientes que tengan algún tipo de compromiso de su sistema inmune, especialmente pacientes con cáncer. Pero de resto, en el caso de Trichomonas tenas, no genera mayores problemas. Un buen aseo dental, cepillarse los dientes constantemente, el uso de enjuagues, lavarse bien la boca y eso elimina el parásito. El mecanismo de transmisión de Trichomonas tenas es lo que les comentaba, a través de esos besos apasionados y ardientes donde saliva va y saliva viene. El hecho de que yo estoy comiéndome una fruta y la muerdo y le paso a mi amiga o a mi compañero esa fruta con restos de saliva, o que me estoy comiendo un dulcecito, un bombón, una chupetica,
y luego le transmito, la estoy comiendo y luego se la paso a un amigo, a una amiga. Bueno, ahí son mecanismos de transmisión, ¿no? A través de lo que les comentaba de los besos, ¿ya? Pero como les decía, a través de un buen enjuague bucal, bañarse constantemente los dientes, no necesita mayores problemas. Y tricomonas hominis o pentatricomonas hominis es un parásito que está asociado también a nivel bucal y respiratorio, perdón, a nivel intestinal. Es un parásito del intestino grueso, ¿sí? Que se transmite también por el agua, por consumo de alimentos, pero es asintomático, tampoco no genera mayores problemas. Tricomonas hominis o pentatricomonas hominis. Bueno, sigamos aquí con bueno, manifestaciones clínicas, ya les comentaba, en las mujeres embarazadas, tricomonas vaginalis puede producir abortos, partos prematuros, ¿sí? Lo que les comentaba en la sangre menstrual, cuando la persona está menstruando, la carga del parásito aumenta bastante. En el hombre, si se genera algún tipo de complicación, puede producir uretritis o postatritis, pero como les digo, generalmente es puro portador, no genera mayores problemas. Bueno, lo que les comentaba, se produce mucha descarga vaginal que presenta olores típicos, es un olor característico, muy fuerte, fétido. El paciente presenta dolor al orinar, ¿sí? El coito es difícil, genera mucho dolor, ¿ya? Porque hay mucho daño de las paredes de la vagina, entonces esto genera dolores. Como hay pocas secreciones vaginales, entonces el coito se genera mucho dolor en el momento del coito. Y también a nivel de las trompas de falopio, se pueden llegar hasta la trompa de falopio y producir inflamación de las trompas de falopio. Entonces es de cuidado, hay que tener cuidado. Como les decía, si el metronidazol es el medicamento para el manejo de este parásito, pero el bañarse, tener un buen aseo vaginal y buenos lavados y todo este tema sirve bastante para el control del parásito. Bueno. ¿Me están escuchando? Sí, profe, se lo escucho. ¿Me escuchan? Sí, señor. Señor. ¿Me escuchan? Sí, profe, se lo escucha. ¿Sí me escuchan, cierto? Sí. Por favor, es que casi no les escucho, no sé si ustedes me están escuchando bien. Sí, profe. ¿Me están escuchando? Sí, profe, se lo escucha bien. ¿Me están escuchando bien? Angie. Sí, Sí. Sí, profe, se lo escucha bien. Bueno, bien, listo, me tenía preocupado. Vale. Sí, bueno. Bueno. Uno de las principales problemas que tiene Tricomonas vaginalis es el problema de lo que les comentaba,
abortos, ¿no? Que genera. Ahí genera ruptura de las membranas fetales y todo este tema, entonces trae consigo estas complicaciones. Otros patógenos que generalmente aparecen como asintomáticos sin mayores problemas en este tipo de pacientes y que son flagelados, se pueden encontrar a nivel intestinal, es retortomonas intestinales, enteromonas hominis y Chilomastis mesnili. Yo creo que Chilomastis mesnili es de lo que más conseguimos. Son parásitos no patógenos que se ubican en el ciego y en el colon sin mayores problemas, no generan ningún tipo de sintomatología, a no ser que las condiciones inmunológicas del huésped cambien y deje de ser comensal y se vuelva patógeno, ¿no? Chilomastis mesnili es muy frecuente, yo lo he visto mucho, tienen esta característica, a ver, de forma de limoncito, ¿sí ven que tienen la forma como una perita, como de un limoncito, y se caracteriza por la presencia de una gran vacuola, tanto en la forma trofozoítica, ¿sí? La forma trofozoítica como en la forma quística, el quiste se caracterizan por la presencia de esta gran vacuola. Entonces son otras formas de flagelados que no generan mayores problemas. Tratamientos para todos estos, lo que hemos hablado es metronidazol, ¿vale? Y bueno, y ahora por último, el ciliado, ¿sí? Es otro ciliado intestinal, es otro protozoo que afecta el sistema intestinal, se conoce como Balantidium coli, ¿sí? Es un parásito dentro del grupo de los ciliados solamente este género esta especie se considera parásito del hombre. Pero es de aclararles que antes, en teoría, no, ahí se presentó una zoonosis parasitaria, ¿no? El Balantidium era parásito del cerdo, era un parásito del cerdo que después de tanto contacto del hombre con el animal, pues pasó al humano y pudo ubicarse como un huésped también de los humanos. Como les decía, el principal huésped de este parásito es el cerdo, y las personas que generalmente se infectan por Balantidium, la enfermedad se llama balantidiasis. Las personas que generalmente se infectan por esto son personas que están en mucho contacto con cerdos, o que trabajan en porquerizas, o que trabajan como en mataderos de cerdos, en carnicerías y todo este tema. Entonces, las personas que están en un contacto muy, muy amplio con este parásito, con cerdos, son las personas que generalmente tienen la principal tendencia a contagiarse. Es una enfermedad que también puede ser asintomática, que no puede generar mayores problemas, que puede ser una enfermedad con alguna diarrea, con náuseas, fiebre, muy parecida, como les decía anteriormente, la clínica tanto de Yardias como de Yardias es muy parecida a la de amebas, a la entamoeba y en el caso de infecciones agudas también se parece mucho a la disentería mediana, entonces es muy parecida. Pero aquí se puede presentar también una forma crónica, ¿sí? Patológicamente los trofozoitos pueden atravesar y por vía hematógena pueden llegar a los pulmones, pueden llegar al hígado y producir accesos hepáticos y producir accesos pulmonares. Entonces pueden traer ciertas complicaciones que, si no se tienen los cuidados necesarios, pueden producir la muerte del huésped.
Ellos invaden las paredes del colon, producen ulceraciones, ¿sí? Producen ulceraciones y abscesos en estas paredes que, como les decía, es de mucho cuidado. Entonces ellos producen colitis, lo que les decía de inflamación y ulceraciones en las paredes del intestino, pueden producir fiebre, diarrea, dolor abdominal, presencia de materia fecal con moco y sangre, con complicaciones que pueden producir la muerte, pueden llegar al hígado, ¿sí? Pueden llegar a la vejiga urinaria. Es un parásito de mucho cuidado. A ver, entonces es un parásito bastante grande. Yo creo que puede llegar a medir, creo que, no sé si como 120 micras, si no estoy mal. La forma de infección es el quiste, sí, es un quiste bastante grande que se adquiere por el consumo de agua o de alimentos, ¿sí? De agua o alimentos que contengan esta forma de resistencia. Es muy fácil de identificar. Es muy fácil de identificar porque la presencia de este núcleo, de este núcleo en forma de riñón, tanto en el quiste como en el trofozoito, se puede ver este núcleo en forma de riñón. El nicho es el intestino delgado, ¿sí? Pero lo podemos ubicar tanto en el intestino delgado como con el intestino grueso. Aquí el proceso es por gemación, el proceso de división, se forma una llaguita que comienza a crecer y a partir de un trofozoito se van originando dos trofozoitos. Y aquí lo vemos, este es el trofozoito, su cuerpo es ciliado, está formado por cilios. Estas estructuras le ayudan a moverse, le ayudan a moverse, le ayudan a atrapar el alimento. Tienen una estructura conocida como peristoma, sí, que es una especie de boca a través de la cual se alimenta. Miren, este es el trofozoito que tiene forma, con un núcleo en forma de riñón, y este es el quiste que de igual forma tiene esta forma de riñón. Y está el peristoma o citostoma, que es la estructura a través de la cual él se alimenta. Miren, perdón, me equivoqué, 150 a 300 micras puede medir el trofozoito. Es muy grande, puede ser mucho más grande que un mismo helminto. Entonces es una estructura bastante grande, es fácil de identificar, uno lo ve al microscopio y de una lo identifica. Bueno, como les decía, dentro de las manifestaciones clínicas pueden ser asintomáticas o pueden transformarse en infecciones agudas, ¿sí? Con tenesmo, náusea, fiebre y dolor abdominal, como les decía, ¿sí? Se asemeja a una disentería mediana. Y la forma crónica que viene que puede producir colitis, que puede producir disentería, que puede producir tiflitis, con afectaciones en el hígado, con afectación en la vejiga urinaria y con complicaciones que puede producir la muerte en el huésped. Generalmente por los taponamientos de los conductos hepáticos, por los abscesos hepáticos y por las úlceras que a nivel patológico se generan a partir de la presencia y del daño que hace esa boca grandota que tiene el parásito en los tejidos. Bueno. Aquí sí ya cambia el medicamento de control, ya no es metronidazol. O sea, el metronidazol sirve, pero generalmente la tetraciclina es el medicamento que mayores resultados tiene para el manejo de la enfermedad. Listo. ¿Preguntas? Chicos, ¿algún inconveniente el próximo martes a las 4, ¿cierto? No hay ningún problema. No, profe. Bueno, el parcial va hasta acá. El parcial sería a las 4, el martes. Yo tengo plazo hasta el sábado para ingresar las notas. Entonces, estaríamos, generalmente ustedes ya saben por el sistema que tengo, el sistema les permite saber cómo les fue. Como les digo, si tienen alguna duda o inquietud frente a las notas, si no es conmigo, tienen que hablar con María Victoria y Claudia para que ellas, si tienen alguna corrección me la envíen de manera por correo electrónico. Yo tengo el próximo viernes estoy subiendo las notas, jueves o viernes. ¿Listo? Espera a ver cuántos tenemos en clase.
75, uno aumentó, uno más. Bueno. Listo, chicos. Entonces, hasta aquí dejamos para el parcial. Nos vemos en la próxima, en el parcial el próximo martes. ¿Entendido? Vale, profe, gracias. Hasta luego. Vale, Bueno, profe, gracias. Buenas Hasta luego, tardes. feliz tarde. Hasta luego. Hasta luego. Chao.